Aleluya, gloria sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Este es el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida. Y en esta oportunidad vamos a estar trayendo el estudio titulado La Santidad de Dios. Y para eso vamos a ir allí a leer a Hebreos, el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Voy a hacer un momento conmigo allí. Y dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿de qué santidad está hablando el escritor de los Hebreos aquí? Bueno, si le preguntamos al 99%, vuelvo y repito, de los cristianos, incluyendo a pastores y pastoras, evangelistas, maestros, no solamente a las ovejas que están sentadas allí, que ellas son víctimas de lo que predican todos estos hermanos que están encargados de traer la palabra de Dios. Pues el 99% te responderá que santidad es sinónimo de no pecar. O sea, que si usted está en pecado, usted deja de ser santo. Usted deja de pecar, usted vuelve a recuperar su santidad. Por consiguiente, si Cristo viene en ese momento, usted se queda. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y aparte de eso, porque Cristo viene a buscar una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Y dicho sea de paso, las manchas y las arrugas son sinónimos de pecado también. Pero nuevamente, querido amigo, querido hermano, ¿qué es la santidad? ¿Será la santidad esa que se predica hoy, de la que está hablando aquí el escritor de los Hebreos? Bueno, déjeme decirle, como siempre le digo, a la hora de usted hacer un estudio, usted no puede hacer lo que hacen todos los maestros de hoy. Leer un versículo, como en este caso, Hebreos 12:14, para enseñar de que si tú pecas, te queda. Porque Cristo viene a buscar una iglesia que no haya cometido pecado. O sea, santa. Y como santidad para ellos es sinónimo de no hacer nada malo, de no pecar en ninguna área. Por eso es que usted oye por ahí, principalmente los hermanos pentecostales, no tenemos nada en contra de nuestros hermanos, simplemente que la doctrina está mala. En este caso, ellos te dicen a ti de que ellos son santos por dentro y por fuera. ¿Por qué dicen esto ellos? Bueno, por el simple hecho de que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Usted entendió? Ellos no se quieren quedar, pero son malos maestros. Porque la palabra dice, allí en Juan capítulo 1, versículo 8 y versículo 10, de que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Y no, en este caso los mentirosos son nuestros hermanos que dicen que no pecan, que son santos por dentro y por fuera. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de hacer un estudio. Nosotros no podemos hacer, vuelvo y repito, lo que se hace hoy en día, leer un versículo y de ahí decir, bueno, ya esto quiere decir esto, cuando el contexto general de la Biblia no admite que yo diga eso. Porque ya les acabo de mostrar otro versículo aislado de este, hablando de lo mismo, que te dice que tú sí pecas. Mire, querida hermana, querido hermano, nosotros no podemos producir santidad. Se lo voy a mostrar al final de este estudio. ¿Que tenemos que vivir una vida santa? Sí. ¿Usted sabe lo que quiere decir santo?
Bueno, la palabra santa lo que quiere decir es separado para Dios. Usted se recuerda los utensilios allá en el Viejo Testamento. Bueno, eran santos, pero no tenían vida en sí mismos, no pecaban. ¿Pero por qué eran santos? Porque habían sido separados para el servicio de Dios allá. ¿Se fijó? Pues lo mismo nosotros. Hemos sido separados para Dios. Por eso es que somos santos. Dice Pablo ahí en Romanos, de que ninguno de nosotros dejó de ser lo que era para que Cristo muriera por nosotros. No, dice que cuando éramos todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo fue que tú dejaste de pecar para ser santo? Escuche, dígame, contéstese usted mismo. ¿Cuándo? Si no llega a ser por la muerte de Jesucristo, usted nunca hubiera podido ser un santo. Pero bueno, nuevamente, ¿de qué santidad está hablando el escritor aquí? Bueno, para saberlo tenemos que usar una regla de hermenéutica, de interpretación, para ver de qué está hablando el escritor de los Hebreos aquí en el versículo 14 del capítulo 12. Y esa regla es el contexto inmediato. Ya leímos 14, no se quede con ese para hacer una doctrina. No, señor. Porque ya le estoy mostrando y le voy a seguir mostrando de que usted está equivocado y equivocada cuando enseñan de que la santidad es sinónimo de pecado, independientemente de que estamos llamados a vivir una vida santa, apartada del pecado. Pero usted no puede confundir su consagración diaria a su posición, a lo que usted es ya, a lo que Cristo logró por usted. Usted no puede confundir eso. Y bueno, el contexto inmediato, como siempre les digo, es lo que está antes y después del versículo que estamos tratando. En este caso, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vámonos al 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Escuche, eso es lo que nos toca a nosotros. Despojarnos de todo lo que nos vaya a hacer de tropiezo en nuestra vida cristiana. De todo lo que nos pueda hacer caer. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Escuche, porque lo que está tratando aquí, ahora cuando nosotros leemos el contexto inmediato del versículo 14, lo que estamos viendo es que el escritor lo que está tratando es de exhortarnos a nosotros a que no tiremos la toalla, a que no desmayemos, a que sigamos hasta el fin. Usted tiene que entender y saber estudiar la Biblia, trazarla bien, como le dijo Pablo a Timoteo, para usted no caer en esa falsa enseñanza. Porque ya le estoy mostrando a usted de que está equivocado y equivocada, pastores y pastoras de hoy en día, que lo que hacen es temblar y temblar y temblar y Dios me dijo y no saben nada. No, bueno, no es que no sepan nada solamente. Es que ahí no se predica el Evangelio de Jesús.
Ahí hay muchas manifestaciones de la carne, pero ahí no se predica el evangelio de Jesús. Dice aquí el versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. De eso está hablando el escritor de los Hebreos aquí. De que nuestra fe va a ser probada, como dice Pedro en otro lugar. Y que no desmaye cuando eres reprendido por él. Cuando venga la disciplina a ti, tú que estás solamente en una iglesia donde se te predica a ti el evangelio de la prosperidad, donde solamente ven que Dios te va a bendecir. Mira, déjame decirte, el día malo viene y Dios lo va a usar para probar tu fe. Y ahí es donde tú vas a tener que resistir. Porque mira lo que dice el versículo 7, querido hermano. Déjate de estar jugando a la iglesia. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios te trata como a un hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, escucha, si tú no estás sufriendo penalidades por el evangelio de Jesucristo y todo es bendición y bendición y bendición, déjame decirte, tú necesitas nacer de nuevo. Porque todos van a ser participantes de la disciplina de Dios. Que vas a la iglesia y te pones a temblar allí y cuando sales para afuera te comportas peor que un impío. Tu testimonio de afuera es horrible. No, querido amigo, usted necesita nacer de nuevo. Si usted está jugando a la iglesia, arrepiéntase y nazca de nuevo, porque entonces sí se queda, no por no tener santidad, no, sino por no tener a Cristo en tu corazón. A lo mejor te empujaron, te metieron un empujón, dale, acepta al Señor, porque yo te prometí que si venías aquí, Cristo te iba a resolver todos los problemas. Y pasaste allí buscando los panes y los peces. Déjame decirte, estás mal. Esa no es la vida cristiana. Ese que te predicaron no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es que sí, tienes que oír el evangelio, creerlo, recibirlo en tu corazón, confesar a Cristo como tu Salvador y hacer su voluntad y cumplir su palabra hasta que Él venga. Para que puedas ser un hijo de Dios. Versículo 8 nuevamente, te lo voy a leer otra vez para que te conectes. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquello, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Escucha bien. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro que no. Sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pablo le está diciendo a ellos, mira, arréglense, porque si ustedes son mis hijos y ustedes resisten mi disciplina, pues entonces yo los voy a corregir. Van a tener que sufrir por un poco de tiempo. Versículo 14. Seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, escucha,
para que tú veas que no está hablando aquí de la santidad que predican hoy en día los pastores y las pastoras. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Escuche, porque ya la voy a hablar aquí de la palabra fornicario, para que usted no se me confunda. Aquí Esaú vendió su primogenitura. Si lo traemos al día de hoy o a la palabra del escritor de los Hebreos, tú no puedes vender tu salvación porque te pierdes. Y aquí vender la salvación no se está hablando de que la vas a vender por dinero. No, es que la vas a rechazar. Y te lo voy a mostrar en los versos siguientes. Versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Escuche, porque lo que está diciendo aquí es de que este Esaú desechó, negó su primogenitura. La vendió por un plato de lentejas. O sea, que tengas cuidado que tú no niegues a Jesús, porque después ya no va a haber una segunda oportunidad para arrepentirte. Y cuando vuelvo y te repito, menciona aquí a este fornicario, no está diciendo que el que comete fornicación se queda. Sí, porque eso es otra cosa. Hoy en día los hermanos se han encargado de seleccionar los pecados. El que dice una mentira, pues no es tan malo como el que fornica. El fornicario no se va, se queda, porque ya tiene mancha, tiene arruga, perdió su santidad. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Mira, Primera de Corintios 5:1, y después continuamos con el contexto inmediato de aquí de Hebreos 12. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Escuche bien, su madrastra, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, o sea, ya ahora en Cristo somos una nueva creación. Ya nuestro viejo hombre fue sepultado allí en el bautismo y clavado con Cristo en la cruz. Escuche, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os ajuntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente
o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues ese perverso entre vosotros. Escuche, porque Pablo no está enseñando lo que se enseña hoy. Pablo lo que está diciendo de este hermano fornicario. Escuche la diferencia que hay entre un hermano que cometió fornicación y un fornicario que no tiene a Cristo. Bueno, dice Pablo, sáquenlo para afuera, para que el diablo, Satanás, lo zarandee allá afuera. Esa va a ser la disciplina de Dios y la de ustedes. Sáquenlo de aquí, disciplínenlo. Que cuando esté allá afuera, pues entonces el diablo lo va a seguir tentando para que el hombre siga siendo un fornicario y caiga en la práctica de la fornicación y cualquiera otro pecado. Ahí es donde se ha de saber si en realidad él va a soportar la disciplina de Dios, porque Dios lo va a corregir, lo va a azotar, lo va a disciplinar por ese pecado que cometió. Entonces, si él soporta, como dice el libro de los Hebreos que acabamos de leer, si él soporta la disciplina de Dios y se arrepiente, pues entonces él sigue caminando en camino de salvación. Él no pierde su santidad. Escucha, porque santidad no tiene nada que ver con el pecado que él cometió. Escuche bien aquí, hermano, esto es duro y fuerte, pero usted tiene que aprender. Su santidad depende de que Dios lo separó para él. Porque entonces cuando usted dice una mentira es igual que si hubiera fornicado. O cuando ve a la mujer de al lado, que no es la suya, pues ya usted cometió adulterio. ¿Se fijó? No tuvo que acostarse con ella. Lo que hay mucha hipocresía dentro del pueblo de Dios, aún dentro de los pastores, aún dentro de las llamadas pastoras, hay mucha hipocresía. Pero mira, el problema es que Dios escudriña tu corazón. A mí me puedes engañar diciéndome que tú eres santo y santa por dentro y por fuera y que tú no pecas. Vaya, yo no te lo creo porque yo me guío por la Biblia. Y la Biblia me dice que tú eres un mentiroso. Y que mentiroso eres tú porque estás tratando de hacer a Dios mentiroso cuando está diciendo que todos pecamos. Escucha bien, pero mira, tú sabes qué fue lo que pasó. Por eso fue que Pablo dijo, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, pues este muchacho fue disciplinado, no solamente por la iglesia, sino por el enemigo. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando usted va allí a 2 Corintios 2:5, Pablo, junto con esa misma iglesia que había disciplinado a este hermano, pues lo perdonan. ¿Por qué? Porque él se arrepintió y no lo hizo más. Escucha, 2 Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, hablando de este muchacho, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando hablan de fornicación, para estos pastores y estas pastoras de hoy, no hay regreso. Ya te perdiste. No hay oportunidad. Pues entonces muchos hermanos están allí con tristeza, como dice aquí, con demasiada tristeza. Son consumidos no por el pecado que cometieron, porque ya se arrepintieron, le pidieron perdón a su Señor. Pero cuando vienen a decirlo a la iglesia,
o a pedir perdón a la iglesia, lo desechan, lo echan para un lado. Y ese es el peligro, porque entonces ese hermano, cuando ve el desamor de esa congregación para con él, pues entonces se va al mundo. Y ahí es donde el diablo lo coge y le empieza a tirar dardos de fuego, como dice Pablo allí en Efesios 6, diciéndole, ¿y qué pasó? Estos son los cristianos. Estos son tus hermanos. Y el diablo puede engañarlo allí, querido hermano, por tú no tener amor para con tu hermano. Estás siendo hipócrita porque tú pecas todos los días. Lo que pasa, como dije ya, tú clasificas los pecados. Pero sigue diciendo aquí el versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, el problema es que estos hermanos, estos pastores y estas pastoras sacan de contexto la escritura de Dios para hacer una doctrina que no está en la Biblia. Por eso les digo que usted tiene que estudiar la Biblia dentro de su contexto. Ellos vienen allí a un pasaje como Gálatas 5:19 que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. Pero no le ponen atención a lo que sigue diciendo este verso 21. Mire lo que continúa diciendo Pablo aquí. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche, porque este es el mismo Pablo que perdonó al fornicario allá. Y lo que está diciendo Pablo aquí es de que tú no puedes caer en practicar la fornicación ni ninguno de estos pecados que están aquí. ¿Por qué? Porque si ya tú vas a practicarlo, quiere decir que tú negaste a Jesús. Quiere decir que ya tú te fuiste por encima de lo que Dios te mandó en su palabra que hiciera. Y tú dijiste, bueno, ¿qué Dios ni Dios? Me voy al mundo y voy a empezar a fornicar y a vivir con esta y con la otra, así de todas maneras. Bueno, ahí sí ya tienes un peligro. Porque de hecho, de eso es lo que está hablando aquí. Por eso dice Pablo, acerca de todas estas cosas, yo lo estoy amonestando a ustedes. Porque ya se los dije antes, que los que caen en practicar esto, pues no van a heredar el reino de Dios. Pues entonces vienen los pastores de hoy y las pastoras de hoy sacando estas palabras fuera de contexto y dicen, ninguna de estas personas van a entrar al cielo. ¿Usted entendió? Porque Pablo está hablando aquí del que pasa a practicar el pecado, del que desecha, niega, comete apostasía para irse a practicar el pecado. Y entonces ahí sí te pierdes, porque Dios no hizo provisión para el que practica el pecado. Dios hizo provisión para el que comete un pecado, se arrepiente y sigue obedeciendo la palabra de Dios. Cometes un pecado, ahí está Cristo a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y eso no quiere decir que porque ya Cristo está intercediendo por ti,
pues tú vas a ir a pecar, a cometer un pecado. No, acuérdate lo que leímos allí ya en Hebreos capítulo 12. La disciplina de Dios viene sobre ti, vas a sufrir penalidades y a veces fuertes. Ahora, vuelvo y te repito, como ya vimos ahí en el fornicario este cristiano, hijo de Dios, Dios hizo provisión por el pecado, pero no para el que lo niega. Pablo mismo allí en 2 de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaran, ahí está el problema, él también nos va a negar. Y si fuéramos infieles y si cometemos un pecado, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si niegas a Jesús y te vas a practicar el pecado, no hay más oportunidad para ti, aunque después te quiera arrepentir. Eso es lo que estaba hablando el escritor de los Hebreos acerca de Saúl. Despreció, vendió su primogenitura, la cambió y después se quiso arrepentir. Bueno, es como negar a Jesucristo. Eso es lo que estaba explicando allí el escritor de los Hebreos. Lo vamos a continuar leyendo en un momento, para que vea que se está refiriendo al que niega a Jesús, no al que comete pecado. Usted niega a Jesús y usted no tiene una segunda oportunidad para usted salvarse, para que Dios lo perdone. ¿Sabe por qué? Porque Jesús murió una sola vez. Si usted no niega, Jesús tuviera que volver a morir por usted. Y eso no va a pasar, querido amigo, querido hermano, querido pastor, querida pastora. Mire lo que dice Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, escuche, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Aquí recayeron no es que cometieron un pecado, no, es que volvieron atrás, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible, querido hermano. Tú cometes un pecado, te arrepientes y sigues caminando en camino de salvación. De lo contrario, no te vistas que no va. Niegas a Jesús, te perdiste. Pero continuamos allí en Hebreos 12, nos quedamos en el 17, leímos el 17. Vamos a pasar al 25 para mostrarle, como le dije ya, de que el escritor aquí está hablando de desechar a su Señor y no al que comete pecado. El que comete pecado no se puede perder como Esaú, ni tampoco se le puede negar el arrepentimiento, porque precisamente eso es lo que quiere Dios, que si cometes un pecado te arrepientas y no lo hagas más, o trates de no hacerlo. Pero no está hablando de que si tú pecas, pierdes tu santidad. No, esa no es la santidad que está hablando el escritor de los Hebreos aquí. Te lo voy a mostrar en un momento. Pero mira, por eso te dije que teníamos que estudiar el contexto inmediato de la escritura, de ese versículo 14 de aquí del capítulo 12, para que entiendas de qué está hablando el escritor aquí y no hagas una doctrina errónea. Mira, Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que nos amonesta desde el cielo. Escuche, porque de eso es que está hablando el escritor aquí. Pero mira, te voy a mostrar, como te dije al principio, que tú no puedes producir santidad. Si depende de la santidad que tú produces para irte con el Señor, pues déjame decirte que te vas a quedar. Mira, todos nos vamos a quedar. Porque no hay nada que tú puedas hacer, ni esa mentira que dices que tú no pecas,
ni que tú no haces esto, ni que no haces aquello. Ninguna de esas excusas que tú pones, excusas baratas, te califican para irte, para tener santidad y poderte ir con el Señor. Tú no puedes producir santidad. Tú puedes tratar de vivir una vida santa, santa, apartada del pecado. Pero mira, vas a pecar. O sea que no puedes ser santo por dentro y por fuera. Porque para ser santo por dentro y por fuera, no puedes pecar. Mira, tendrías que ser de la misma naturaleza que vino Jesucristo. En un cuerpo de carne humana, semejante, pero sin pecado. Entonces el Padre no hubiera tenido que mandar a morir a Jesús. Te hubiera mandado a morir a ti. ¿Cuántos entienden? Pero mira, te voy a enseñar cuál es la santidad y por qué somos santos. Escucha, Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Oh my God. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¡Wow! ¡Qué clase de escritura, querido hermano! Bueno, mira, para estos pastores y pastoras que no enseñan la verdad, dice Pablo aquí en Efesios, de que Cristo, con su muerte, que tanto amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿para qué? Para con su muerte santificarla, escucha, purificarla y presentársela sin mancha y sin arruga. ¿Sabe por qué no tienes mancha ni arruga y estás purificado y lavado y eres un santo? Bueno, mira, eres un santo porque Dios te separó para Él, aún siendo un pecador. Y número 2, estás purificado por la muerte de Jesús. Escucha bien, no tienes ni mancha ni arruga, no por el pecado que cometes y dejas de cometer, no, por la muerte de Jesús. Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cómo tú me vas a decir a mí ahora de que santidad es sinónimo de no pecar? Cuando dice aquí Jesús de que con una sola ofrenda, con ese solo sacrificio, me hizo santo para siempre, no hasta que yo peque o deje de pecar. Tú no puedes ligar el pecado con lo que Dios hizo por ti o con lo que te declaró que tú eres. No confundas, ya te dije, tu consagración con tu posición. En tu posición, tú eres santo, sin mancha, sin arruga. Escucha bien. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Escuche, querido hermano. El santo es Jesús. Quiere decir que cuando el escritor de los Hebreos te dice a ti que sin santidad nadie verá al Señor, cuando lees el contexto inmediato, que ya lo hicimos, lo que te está diciendo es, si tú aceptas la disciplina de Dios, pues tú sigues participando de su santidad. ¿Sabes por qué? Porque el santo está metido dentro de ti. Por eso es que si tú no aceptas la disciplina de Dios, ya tú eres un bastardo y dejas de ser un hijo de Dios. Por consiguiente, el santo se sale de ti. Y ya entonces se cumple la palabra en ti
de que sin santidad, sin el santo en ti, entonces no vas a ver al Señor. Esa es la correcta, o esa es la correcta interpretación de Hebreos 12:14, cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, sin el santo en ti no lo vas a ver. Bueno, querido hermano, escúchame aquí. Yo sé que es un poquito difícil que tú puedas dirigir esto en un día, porque son muchos años que te has tragado toda esa falsa enseñanza. Pero déjame decirte, yo sé que Dios te ha hablado a través de su palabra. No te preocupes quién soy yo. No te preocupes. Yo no estoy aquí para mostrarte de que yo estoy bien y tú estás mal. No, ese no es mi caso. Yo lo que quiero es que tú aprendas a explicar, a trazar la palabra del Señor. Para que muchos hermanos que están allá afuera, menospreciados por muchos de ustedes, que los miran por arriba del hombro, muchos de ellos se han ido al mundo otra vez. No por Cristo, sino por el amor que están ustedes supuestos a darles a ellos. Que cuando cometen uno de estos pecados, ustedes le dicen, bueno, pues ya tú no tienes más oportunidad, ya tú te perdiste, pues esa persona se va al mundo. Ustedes son los culpables por predicar un evangelio diferente. Bueno, este ha sido nuevamente el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, que se despide de ustedes. Hasta pronto, deseándole, como siempre les digo, ricas bendiciones de parte de nuestro Señor. Si se quieren comunicar conmigo, 352-426-1182. O nos pueden ver allí en YouTube bajo Pastor Lázaro González, Iglesia Agua de Vida. También tenemos nuestra página en Facebook, Iglesia Agua de Vida. Gracias y paz sean a sus vidas.